En este vídeo podremos ver cómo funciona el software Grapher, que puede ser muy útil para realizar figuras de alta calidad enfocadas a la realización de trabajo final de grado, trabajo final de máster, artículos científicos y otras actividades de divulgación científica. En primer lugar, explicaremos el panel de control. El panel de control consiste de la parte principal, que es el centro, que es donde saldrá nuestro gráfico que generaremos a partir de los datos que tengamos. Luego abajo podemos ver la hoja de Excel o hoja de datos en la que podemos incorporar datos. Puede haber una o varias. A la derecha tenemos los objetos que tendremos en el gráfico. Por ejemplo, si vamos a hacer cromatogramas, que es el ejemplo que usaremos, tendremos aquí los ejes y los distintos cromatogramas que hemos incorporado. En la pestaña de abajo, en las propiedades, si seleccionamos uno de los objetos de la pestaña anterior, nos dará todas las opciones que podemos modificar. Por último, comentar la zona de arriba, en la que tenemos todos los iconos que podemos usar en el equipo, que son interesantes. Aunque también tenemos el menú. Por ejemplo, en la pestaña File tenemos la opción de generar una nueva pestaña, o abrir una, importar, o también guardar las que tenemos. Por ejemplo, si queremos crear una nueva pestaña de datos, le damos a New y en el menú que sale contextual podemos elegir o una pestaña de gráfico, como la que tenemos en la visión, un template, que es para abrir un formato ya establecido, o dos tipos de datos, uno normal, worksheet, que es el que usaremos en las siguientes explicaciones, o uno que provenga de Excel. Si generamos un worksheet, clicamos en worksheet y OK. Y en este caso se nos ha generado aquí una pestaña nueva que es la tercera, worksheet 3. Entonces en estas pestañas podemos añadir datos. Estos iconos también se encuentran de forma gráfica en esta zona del menú. Y aquí tenemos nuevo, abrir, guardar, importar. También tenemos aquí otro tipo de gráficas que podemos generar. Las gráficas se pueden ver en la pestaña gráfica. Y aquí tenemos todos los tipos de gráficas que se pueden diseñar. Si nos ponemos, por ejemplo, en 2D, pues tenemos estas funciones. Histograma, funciones y otro tipo de cosas. La que más emplearemos será Line Scatter, que es la que nos permite crear cromotogramas como el ejemplo que veremos. A la hora de cargar datos en el software se puede hacer de varias formas. Bien, copiando los datos y pegándolos en el worksheet, bien, escribiendo los datos manualmente en el worksheet, o la opción más cómoda es que si partimos de un CSV, como es en el caso de la mayoría de software de investigación generan archivos CSV, es abrir el archivo directamente. Entonces podemos abrir con el botón de aquí, Open, Control o File, Open. Y elegimos el que queremos. Y clicamos en abrir. El software lo importa y genera, en este caso, las dos columnas, que la primera es tiempo y la segunda intensidad, en este caso. Si queremos abrir otro, pues nada, volvemos a clicar y podemos elegir el siguiente y abrirlo. Y se nos guarda en un worksheet diferente. Entonces tenemos aquí ambos. Sin embargo, aún no tenemos ninguna representación gráfica de estos datos. Para hacer una representación gráfica de los datos que tenemos en nuestras hojas de datos, tendremos que generar un plot. Entonces, ahora ya tenemos un plot en este cuadrado central y lo que hacemos es, o bien clicamos en cualquiera de los iconos que nos interese de gráfico, o vamos a Graph y elegimos el que queramos. En este caso, vamos a hacer la representación de unos cromatogramas, por lo tanto, clicaremos en Line Scatter. Clicamos y nos dice que elijamos de dónde queremos. En este caso, tenemos aquí abajo ya lo que nos dice Open Worksheets, que son los que ya hemos abierto, los que ya hemos importado. Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, este de aquí. Entonces le decimos abrir y ya nos genera el cromatograma. Como podéis ver, aquí tenemos el cromatograma con sus ejes, tiempo e intensidad, y aquí en Object Manager tenemos varias opciones, que podemos elegir o bien el gráfico entero, o solamente el cromatograma, o bien uno de los ejes o el otro eje. Cuando clicamos, aquí van apareciendo las propiedades que podemos modificar. Si queremos añadir un segundo gráfico, un segundo cromatograma sobre este y no uno nuevo,
tendremos que añadirlo de una manera diferente. Normalmente clicaríamos en esta opción y añadiríamos un nuevo gráfico, pero lo que pasará, si podéis ver, es que si añadimos el segundo, nos genera un segundo gráfico que es independiente, y eso no lo queremos. Entonces, para eliminarlo podemos clicar aquí, botón derecho, y delete. Vale, en este caso he eliminado el primero que habíamos añadido, nos hemos quedado con el segundo. Si yo quiero añadir un cromatograma con estos ejes, lo que tengo que hacer es clicar con botón derecho en la opción de Line Scatter Plot 1. Y aquí le digo Add Plot. Le digo de qué tipo lo quiero, en este caso Line Scatter Plot. Con qué gráficas, con qué ejes, es decir, con el eje 1 y la I1, X e Y1 del gráfico 2. Clicamos OK. Y elegimos de dónde. En este caso quiero abrirlo de este worksheet ya cargado anteriormente. Y fijaos que se nos ha generado en el mismo gráfico con los mismos ejes, aunque actualmente están superpuestos. A la hora de poder separarlos en altura, que es como se suelen representar este tipo de cromatogramas, tendremos que hacerlo de una manera manual, es decir, añadiendo una forma de hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? En este caso, si nos fijamos en el Line Scatter Plot 1, llega, por ejemplo, a una altura más o menos de 37, 38. Entonces podríamos coger incluso 40. Entonces, si cogemos 40, que es la altura de este cromatograma, lo que hacemos es el otro cromatograma sumarle una intensidad de 40 a su intensidad base. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Nos vamos al cromatograma que queremos modificar, que en este caso va a ser este, que es en este caso, si no recuerdo mal, era el 64B3, este de aquí. Y selecciono la columna C. Y ahora clicamos en Data, Transform, y le digo que C es igual a B, que es la intensidad, más 40, es decir, 40 más B. Y le digo OK. Y automáticamente genera una nueva columna que es B más 40. Si volvemos al plot y seleccionamos este cromatograma que ya está seleccionado, está aquí seleccionado, lo que podemos hacer es que en sus propiedades, cuando le decimos que la columna X es la columna A y la columna Y es la columna B la cambiamos por la columna C. Y ya tenemos los dos cromatogramas separados con el mismo eje. Otra opción muy interesante que tenemos en el software es la edición del gráfico. En este caso podemos seleccionar el gráfico por partes. O bien podemos seleccionarlo haciendo clic en la figura que queremos, o bien seleccionándolo de este panel de aquí. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer en este gráfico es cortarlo a los 15 minutos porque ya no hay ningún pico de interés ni ninguna señal de interés. Entonces, lo que haremos será primero clicar en el plot 2, por ejemplo, y en el panel de opciones de propiedades en la opción Clipping. Y aquí nos deja elegir los valores, en este caso el valor mínimo de X y el valor máximo de X. En este caso, en vez de ser 20, lo pondremos en 15 minutos y clicamos Enter. Entonces se corta el cromatograma. Podemos repetir el proceso con este de aquí. Y ya estamos en la pestaña Clipping, porque estábamos anteriormente en esa pestaña. Y seleccionamos otra vez 15 minutos. Veis que ahora el eje se ha cortado automáticamente para cuadrar con las señales. En cualquier caso podemos clicar y también aquí en este caso podemos decir que en los ejes el máximo sea 15 y no 16 para que esté a ras. También podemos modificar el eje Y, y en este caso tenemos, aparte de cortarlo, que como veis aquí nos da las opciones, que podemos ponerlo en vez de menos 20, menos 1, para que no quede tan separado de la línea base, y por arriba podemos cortarlo pues en 90. ¿De acuerdo? Vale. Incluso en este caso te diría que está muy pegado al eje inferior y lo pondría a lo mejor en menos 2, que queda mucho mejor. Visualmente es más agradecido. Otra cosa interesante que podemos hacer es la opción Break Axis. En esta opción,
Si tenemos un pico que es muy alto y nos dificulta la observación del resto de picos u otra posible alteración de la señal, podemos clicar aquí Break Axis. Lo que hace esto es generar un corte en el eje, en este caso en el eje Y. Y podemos decirle que vaya, por ejemplo, para cortar el pico ancho que está sobre los 6 minutos y medio, que vaya pues, por ejemplo, de 10 a 30. Entonces, si ponemos 10 y ponemos 30, nos corta este pico, indicando aquí que tenemos un corte en el eje, más significando la señal del resto de picos, y este está cortado. Esto vale, es muy interesante, por ejemplo, en cromatografía de gases, en el que queremos cortar, por ejemplo, el pico del disolvente, o otro tipo de señales que nos interfieran con el visualizado correcto de las partes importantes del gráfico. En cualquier caso, en este caso no es necesario y no vamos a hacer el Break Axis, como se indica aquí, y lo vamos a desactivar. No nos olvidemos que en Grapher deberemos guardar nuestro archivo para poder modificarlo en el futuro por si tenemos que cambiar la figura porque no pega bien o hay que añadirle algún extra. Para ello haremos clic en File, Save As, y aquí guardaremos la información con el nombre que queramos y clicaremos en guardar. También podemos guardar los worksheets bien como CSV o bien como worksheet o como cualquier otro tipo de formato que queramos, para después poder abrirlo y que el software detecte que están ahí los archivos. Como podéis ver, el cromatograma que hemos realizado o la figura que hemos realizado no está terminada, falta añadirle otro tipo de cosas. Para ello, lo que recomendamos es trasladar este objeto al PowerPoint, donde podremos añadir cualquier otro tipo de cosas como letras, frases o información extra que deseemos, así como cambiar los colores, cambiar también el grosor de la línea de una manera más fácil y más cómoda. Para ello, lo que deberemos hacer es seleccionar todo el objeto haciendo clic con el botón izquierdo en el ratón y arrastrando para cogerlo todo, y después clicar en el botón derecho copiar. Después iremos al PowerPoint y seleccionaremos la opción de pegar, pero haciendo clic en las opciones extras, pegado especial, y elegiremos imagen metaarchivo mejorado y aceptamos. Una vez aquí, clicaremos en botón derecho sobre el objeto pegado, agrupar, desagrupar, y le diremos que sí, y repetiremos el proceso como botón derecho, agrupar, desagrupar, y de esta manera tenemos nuestro gráfico separado en partes que podemos editar, como cambiar el grosor de línea o añadir colores de manera mucho más cómoda. Finalmente deberemos editar la figura en PowerPoint para obtener el resultado final. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar las distintas partes de los cromatogramas que ha separado para juntarlas. Entonces seleccionamos las tres haciendo clic sobre cada una de ellas, manteniendo el botón Shift pulsado, y clicamos organizar, agrupar. Repetimos el proceso con la otra. De esta manera están juntas y podemos desplazarlas sin ningún tipo de problema a donde queramos, para ser más precisos. También podemos cambiar el grosor de línea. Siempre es recomendarse irse a 1,5, y también el color. Si es necesario. También debemos hacer lo mismo con los ejes. Los podemos agrupar y cambiar el grosor a 1,5, y repetimos el proceso con el de abajo. Agrupar y grosor 1,5. En cuanto al texto, suele haber un problema en este caso, y es que como tenemos dos cromatogramas,
no es adecuado dejar este tipo de eje. Entonces seleccionaremos, botón derecho, agrupar, desagrupar, ¿vale? Y cogeremos dos de estas señales y las desplazaremos a la vez para que no cambie la intensidad. Sabemos que eso son 20 unidades de absorbancia en este caso. Entonces lo que haremos será generar una línea de esta a la otra que mide 3,21 centímetros. Entonces, sabiendo que 3,21 centímetros son 20 unidades, si lo dividimos entre 2 nos dará cuántos son 10 unidades, que en este caso es 1,605 y cambiamos la altura. De esa manera podemos hacer este eje más cómodo y lo movemos aquí. Ahora centramos esta barra de en medio, le ponemos color negro, después añadimos grosor 1,5 puntos y la podemos agrupar y colocar donde queramos. Añadimos un cuadro de texto y le decimos que estos son 10 miliunidades de absorbancia. Así sería en castellano. Si lo hiciésemos en inglés sería M minúscula A U mayúsculas. Y luego le podéis poner el tamaño y el tipo de letra que queráis. Ya tenemos el eje. Después, estos números de aquí los podemos eliminar, así como las rayas del eje. Y añadiremos un cuadro de texto que ponga absorbancia a 254 nanómetros, tendréis que poner la longitud de onda que os interese, en miliunidades de absorbancia. Esto lo giramos 90 grados y lo colocamos aquí. Ya tenemos el eje Y acabado. Ahora, estos números de aquí los podemos poner en el mismo tipo que los restos y los podemos poner a un tamaño mayor para que se vean mejor. Si os fijáis, uno de los problemas es que este 12 está un poco extraño porque lo ha separado en dos números. Entonces podemos eliminar uno de ellos y añadir un 1 y centrarlo para que esté mejor. Y ahora podemos copiar este, lo giramos 90 grados y añadimos el eje X, tiempo, en este caso que está en minutos. Y se puede poner o bien en el centro, abajo, o en un lateral, tal que así. Ahora nos faltaría añadir la identificación de los cromatogramas. Para eso podemos copiar, por ejemplo, este cuadro de texto o generar uno nuevo y poner A y B. El orden de las letras depende de cómo queráis enfocarlo. Con esto ya tendríamos nuestro gráfico acabado y listo para incluir en un TFG, en un TFM o en cualquier otro tipo de publicación científica o de divulgación.